Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos. ¿Cómo anda la gente? Y bueno, es un gusto estar tanto con la gente de Facebook, con la gente de Instagram, y ya nos vamos uniendo en una nueva charla de fotografía entre mate y mate. Salud para todos aquellos que me están acompañando con sus mates. Estas son unas lindas horas para tomar unos buenos matecitos y para charlar un poco de esto que tanto nos gusta, que es la fotografía. Muy bien, vamos a ver quiénes andan por acá. Segurenberg se ha unido, como vamos. Anaís Lavanda y Claudio Miraglia también se han unido. Sergio, Mauricio Cook, ¿cómo vamos? Hola desde Chile, ¿cómo vamos, Mauricio? Un gusto saludarte. ¿Quién tenemos por aquí también? A ver, vamos a ver quiénes tenemos. ¿Quiénes tenemos? Leandro Montes, lo tenemos aquí en Facebook. Diego Linares, Vicky Copelo, ¿cómo vamos, Vicky? Pablito Pereira, ¿cómo vamos? Un gusto saludarte. Daniel Facio, ¿cómo va? Adrián Cupa desde México, un gusto, Adrián. ¿Quién más? Fabián Zamudino, muy buenas noches. Marcos Leguizamón, Silvia Carli, muy bien. Acá Martín Cannon en fotografía. ¿Cómo vamos? Ceci Guaya, Melin Rose. Bueno, un gusto a toda la gente que se va uniendo. Eh, Porque hoy tenemos un tema que no vamos a ver fotos, no tenemos ejemplos de fotos, miren qué loco, pero que de todas maneras me parece que es muy útil y es muy importante que hablemos de esto y que nos va a ayudar muchísimo. Cristian Morales desde Lima, ¿cómo andamos? Mónica Núñez, hola, hoy pude un gusto volver, profe. Bueno, Mónica, un gusto que estés acá. Carol Andonia Tala, buenas noches. Vero Madrid desde Chaco, Vero, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. ¿Quiénes más se van uniendo acá? Víctor Gio, Sergio, Edgar Beltrán con Fray Ventinas de Colombia, Edgar, mirá vos. Muy bien. Mirá vos, Claudio, mirá que me dice, Gustavo, completa los alfajores Arrabal para esos mates. Y ahí tenemos a Claudio, un cliente. Estamos haciendo unas fotos. Este fin de semana tenemos el taller de fotografía eh, de productos y vamos a estar fotografiando alfajores. ¿Tá? Alfajores, que se sabe un chocolate, alfajores Arrabal, de acá de Argentina, una calidad impresionante. Pero bueno, basta de pasar chivos y vamos a nuestro tema de hoy, que nos ocupa y mucho y deberíamos estar muy atentos a esto, porque vamos a estar hablando de lo que es la nueva cultura visual. Eh, ¿Y en dónde está la importancia de esto, ¿no? De la nueva cultura visual? Es que muchos fotógrafos se han quedado en el tiempo, muchos fotógrafos se han quedado en creer que la fotografía, porque muchos te dicen, ¿viste? No, la fotografía es esto, aquello y lo otro. Y en realidad una de las cosas que no están teniendo en cuenta es que la fotografía, como todo lenguaje, es un lenguaje vivo y evoluciona, pero aparte todo el mundo evoluciona, la tecnología, todo ese tipo de cosas hacen que de alguna manera empecemos a desarrollar una cultura visual diferente. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo un mundo de posibilidades en la comunicación visual. Así que el tema de la cultura visual se trata del mundo de las imágenes, sobre todo las artificiales, las imágenes artificiales. Nosotros creamos imágenes artificiales todo el tiempo, que expresan y modelan nuestra forma de pensar, de vivir y de amar. Todo lo relacionado con la imagen y con la imagen creada, la imagen artificial, las pinturas, las esculturas, las fotografías, el cine, todo eso establece lo que es la cultura visual. Y este concepto fue acuñado por allá en el siglo XVIII, donde nace la estética, la historia del arte, ¿no? En la ilustración, con el fin de interpretar el modo más sistemático, de modo más sistemático y, digamos, de alguna manera lógica, todas las imágenes artificiales surgidas desde la antigüedad. ¿Cómo estudiamos esto? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo sistematizamos? Ese fue el planteo de la ilustración allá por el siglo XVIII.
Y ahí empezó esta cuestión de decir, bueno, perfecto, necesitamos desarrollar todo lo que sea una cultura visual, todo lo que entra por los ojos. Nuestro día a día está cargado de cultura visual, que sin darnos cuenta inundan nuestras vivencias. Las imágenes publicitarias, edificios, esculturas en los parques, la cartelería, los diarios, las revistas, internet, todo ello conforma el arte visual ya desde hace siglos. Todo el tema de las imágenes que vemos todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta algo interesante. Hay toda una evolución, y fíjense cómo se ha ido dando esa evolución. En la antigüedad, la posibilidad de ver imágenes se remitía a poder hacerlo en las iglesias, en palacios de reyes o de gente de la nobleza. Y es interesante porque la gente conocía la Biblia gracias a las imágenes que estaban puestas en las iglesias. El gran porcentaje de la gente era analfabeta. ¿Tá? Entonces, la función de las imágenes era no solamente generar un impacto emocional en la gente con respecto a la relación con la religión, con la iglesia, sino además enseñarle con respecto al tema de lo que era la historia de la Biblia, lo que hablaba la Biblia, las enseñanzas, todo eso. Ya en la época del Renacimiento más tardío empezó a popularizarse el tema de que haya cuadros en las casas, pero eran de burgueses o de casas de gente acaudalada, la que podía tener algunos cuadros, algunas pinturas. Los que tenían más plata podían comprar algunos pintores más famosos, el resto se conformaba con el del barrio. Ya con el advenimiento de la fotografía, ya empieza a hacerse un poco más popular las imágenes, pero no estaban al alcance de todos. Arrancan por allá en 1839 y claro, no era algo que todo el mundo podía, digamos, acceder, pero sí empieza a haber ya un acercamiento a la imagen de una manera mucho más cercana. Y esto se va mucho más. En 1905 Kodak empieza con las primeras cámaras para aficionados, así que ahí ya tenía la posibilidad de que la fotografía esté más al alcance de la gente. Hoy en día, desde que arrancó toda esta era digital, es la era de la imagen. Y la imagen está al alcance de todo el mundo. ¿Estamos? Esta nueva cultura visual está regida por la idealización, básicamente. Porque fíjense que la mayoría de la idea cuál es mostrar una vida feliz, una vida ideal, todos delgados, todos maravillosos, todos increíbles, aunque no sea la realidad, pero es como que ya no se nos interesa tanto la realidad física. ¿Está? Sí una realidad idealizada, que de alguna manera, si ustedes se ponen a pensar, los artistas hace 200, 300 años atrás sabían que vivíamos en un mundo convulsionado, problemático, y ellos creían tener un remedio que era el arte, porque el arte mostraba la esperanza, mostraba la posibilidad de una vida mejor, ideal, de una elevación del alma, buscar ese tipo de cosas, y en cierta forma daba esperanza a más de una persona. Bueno, hoy la gente se está encargando de querer vivir eso. Hay una conexión ahí que es interesante. La tecnología ha contribuido mucho a todo esto. Gracias a la posibilidad del retoque digital, a las transformaciones físicas, a todo eso podemos vivir y al alcance de cualquiera. Cualquiera se alisa la piel hoy en día de una manera impresionante. Ahora, esa misma tecnología que está al alcance de todo el mundo, hace que todo el mundo pueda crear imágenes porque todo el mundo hoy en día tiene una cámara en su móvil. Entonces, no hay un buen conocimiento del lenguaje visual, pero sí se está desarrollando una cultura visual, probablemente sin control, pero que está ligada a las necesidades de la gente o de la sociedad y que las utiliza para eso. Porque a falta de una educación visual, la gente empezó a generar imágenes desde un punto de vista personal, pero sin saber que estaba estableciendo ciertos mensajes, ni sabía que es un lenguaje eso. Así que la sociedad contemporánea, y de en estos últimos 20 años, 15, 20 años, ha desarrollado un código visual donde las imágenes contienen significados semánticos. Miren qué interesante. Que se deben conocer como si de un nuevo lenguaje se tratara. Parte del desarrollo de este nuevo código viene dado por las necesidades que tiene la sociedad actual.
esas cuestiones de hacerse fotos de las selfies, por ejemplo, esas cuestiones de las selfies, ¿vieron cuando sacan la lengua para un costado? Todo el tipo de fotografías, este tipo de estos temerarios que se van a lugares como rascacielos, edificios altísimos, o a montañas y cosas, y se hacen selfies ahí como muy temerarias. O sea, hay toda una serie yo creo que una de las cosas que más ha pegado fuerte es la selfie, ¿no? Eh, pero que ha establecido nuevos códigos a través de la imagen. Bueno, de hecho los youtubers tienen una importancia capital en todo esto que estamos hablando, con toda esta cuestión que llevan adelante, lo cual, si nos ponemos a pensar, nos hace reflexionar en algo. Y yo adhiero a esta idea, ¿no? Siempre lo he dicho. La gente quiere vivir experiencias de vida, pero no de primera mano. O sea, quiere vivir experiencias a través de otros. Entonces ahí se justifica la existencia de youtubers, de gente que viaja por el mundo, gente que muestra cosas raras o muestra cosas que come o cosas que hace, lo que sea. Pero como que la gente que sigue a esos youtubers, una de vamos a decir, creo que cualidades que tiene es la del hecho de identificarse con esa persona y de alguna manera de vivir a través de él eso, pero sin correr riesgos, quizás desde la comodidad de mi casa. Así que, ¿qué pasa si yo a la gente como fotógrafo, y es lo que yo hago constantemente, le ofrezco una imagen que aparentemente le permitiría vivir una experiencia real? Todos mis bodegones, todas mis fotografías, bueno, callejeras, todo apunta muchas veces a una idealización, los retratos, a una idealización, pero a una idealización que tiene ciertos visos o ciertos aspectos de casual, de espontáneo, de una fotografía así como que, wow, mirá, lo que encontró Pomar justo por ahí lo fotografió. Y de alguna manera le quita a la gente esa carga de que todo lo que es fotografía es mentira. Acuérdense que eso lo aprendimos con McDonald's, ¿eh? Todo lo que es fotografía es mentira. ¿Por qué? Porque sus hamburguesas, una cosa es la fotografía, otra cosa es la verdad, siempre fueron mentiras. Entonces, como que de alguna manera salís de ese mote de la fotografía armada, publicitaria, perdón, de estudio, salís de ahí, desde este punto de crear una imagen que parezca una idea casual. La iluminación tiene mucho que ver en eso. Y digamos que yo he buscado durante mucho tiempo, hasta que, bueno, apareció esto de las máscaras y esto que hago, pero cómo lograr una iluminación donde el flash desaparezca y cómo lograr una iluminación donde el espectador se crea que esa luz es casual. Puede ser dentro de una casa, puede ser al lado de una ventana donde entra luz a través de las ramas de árboles. O sea, trabajar con esa idea, con esa sensación. Tenemos que entender que hace pocos años se hablaba de la cultura, digamos, visual, pero en galerías de arte, en salas de exposiciones, salas de cine, teatro, en museos. Ahí se hablaba de cultura visual. No se hablaba de cultura visual como lo que hablamos hoy. ¿Tá? Se podía afirmar que ya era una parte de la vida cotidiana todo ese movimiento, pero hoy ya no. La cultura visual es la vida cotidiana en sí misma, es la que transmitimos en directo a través de los vivos como esto. ¿Tá? La cultura visual es lo que vemos que algún hecho que está ocurriendo en algún punto del mundo, en el mismo instante, en el mismo momento, lo podemos acceder nosotros a eso. ¿Tá? Tengan en cuenta una cosa, una de las primeras cosas que vivimos globales, así de una manera, todo el mundo, fue la primera guerra de Irak, la primera invasión a Irak. Fue una guerra que la vimos en vivo y en directo. ¿Tá? Pero a través de ahí ya es parte de nuestra vida esto de la cultura visual. La cultura visual cotidiana en sí misma es la que recibimos a través de nuestros móviles, a través de la televisión, a través de una revista quizás, también de los museos, también de las galerías de arte y del cine. Vamos, pero todo esto que está emergiendo es esta nueva cultura visual. Es de lo que necesitamos hablar. ¿Por qué necesitamos hablar? Porque necesitamos replantearnos nuestras imágenes.
necesitamos replantearlos nuestra forma de fotografiar. Hace 20 años, 30 años, yo empecé hace 35 años, pero hace 30 años, las fotografías de bodas tenían toda una serie de características. Muchos empezaron a ver como una cosa muy aburrida y esto, qué sé yo. Está bien, con el tiempo, y hará unos 15 años atrás, no creo que mucho más que eso, 20 como máximo, pero no creo, comenzaron a aparecer las nuevas fotografías de boda. Muy bien, que se han ido desarrollando. Bien, atento. Hace 10 años que estamos haciendo lo mismo. Y es más, no solamente que se está haciendo lo mismo en ese tipo de fotografías, sino que además se están haciendo cosas ya mal, a propósito, o sea, para ser diferente, para ser distinto, para llamar la atención, para ser creativo, Dios mío, ¿está? Estamos haciendo cosas mal, técnicamente, compositivamente, todo mal. Entonces, atento con eso. ¿Por qué? Uno dice, bueno, Gustavo, pero vos estás hablando de un lenguaje nuevo, lenguaje visual, de gente que no tiene una, no, perdón, una cultura visual, de gente que no tiene un conocimiento del lenguaje visual, esto les puede andar bien. Es que no, porque el lenguaje visual, y presten atención a esto, no se basa en un conjunto de reglas que inventaron un grupo de perejiles que no tenían nada que hacer, sino que en la reacción de nuestro cerebro, de nuestro entendimiento, a ciertos estímulos que recibe, visuales, motrices, sonoros, lo que sea. Entonces, esto, de alguna manera, es para todo el mundo, no únicamente para los que tienen conocimiento del lenguaje visual. El cerebro decodifica la información en una imagen y lo hace vos teniendo o no teniendo conocimiento visual. Es parte de la función cerebral. Entonces, sí tenemos que trabajar con eso. También somos conscientes que la sociedad contemporánea ha desarrollado un código visual donde las imágenes contienen significados particulares, tenemos que conocerlos, tenemos que saber a lo que están apuntando, ¿está? Y parte de ese desarrollo viene dado por las necesidades de la sociedad actual. La sociedad hoy en día necesita expresar algo, necesita mostrar algo, necesita que se reconozca algo. De todas maneras, de todas maneras, en, en, en términos de filósofos que están en todo este estudio de la cultura visual, las imágenes visuales tienen éxito o fracasan en la medida en que podemos interpretarlas satisfactoriamente. Así que esas imágenes visuales tienen éxito o van a fracasar en la medida en que podemos interpretarlas satisfactoriamente. ¿Mm? Parte de la cultura visual hoy en día es el meme. No quiere decir que todos tengamos que estar haciendo memes, pero es una forma de comunicación tremenda, tremenda, y que llega a todos los niveles. ¿No está? Lo visual ha venido ganando terreno, como en la antigüedad, va venido ganando terreno y va a ganar cada vez más terreno. El tema es que nosotros como fotógrafos, ¿dónde nos posicionamos? Primero necesitamos tener una comprensión de esa necesidad que tiene la gente y de este desarrollo visual que va apareciendo. Pero no quiere decir para que nos metamos a ser uno más de los que no tienen conocimiento del lenguaje visual. Todo lo contrario. Necesitamos acercarnos más al lenguaje visual. ¿Para qué? Para poder comprender todo esto. Es el punto ese, ¿eh? Es un punto fundamental ese. Si no entendemos esto, realmente creo que estamos en problemas. Hay un montón de discusiones estériles entre un montón de gente que habla de fotografía y cada uno defiende ideas hay ideas que se defienden que son indefendibles, ¿no? Y otras que son del año del comienzo de la fotografía, más o menos. Y eso es lo que tenemos que salir de ahí. Y tenemos que hacer un análisis. Tenés que hacer un análisis de la sociedad del mundo en que te moves, del aspecto cultural del mundo donde vos te moves, y cómo te expresás vos visualmente con todos los recursos y las herramientas que tenés para hacerlo. El lenguaje visual, la fotografía, tiene un montón de aspectos. Tenemos la gramática fotográfica, un montón de cosas que son tremendas a la hora de poder expresarnos. No la estamos usando. Entonces, necesitamos pegar una mirada a eso y comprender
¿Para qué público estoy trabajando? ¿Para qué gente estoy expresándome? Si bien estamos hablando de un mundo globalizado, estamos hablando que nuestras imágenes pueden ser contempladas en cualquier parte. A mí, sinceramente, por ahí me llegan comentarios en ruso, en checoslovaco, bueno, en inglés, qué sé yo, en un montón de cosas en siríaco, o sea que por ahí son idiomas que no tienen ni más pálida idea. Y vos decís, wow, mirá mi imagen por dónde anda, ¿está? Mi foto por dónde va. Y eso, por un lado, es importante o te deja como sorprendido, ¿no? Pero el punto está en que nosotros sepamos interpretar esta sociedad, este mundo en que nos estamos moviendo y ver cuál es la necesidad para usar nuestras fotografías, para establecer nuestras fotografías. Acuérdense que aquellos que hacen de la fotografía su medio de expresión, su hobby, ¿tá? Si es tu medio de expresión, una de las cosas que vos estás pretendiendo es que los demás entiendan lo que querés decir, lo que querés expresar. Bien, está bueno entender cómo utilizar las herramientas del lenguaje visual. Es más, en este tiempo, miren, en este tiempo de donde la cultura visual ha avanzado tremendamente e invade todo, es nuestro momento. Porque nosotros tenemos la capacidad de crear imágenes que pueden ser tremendamente impactantes, pueden ser comprendidas, pueden ser interpretadas satisfactoriamente por la gente. ¿Está? Porque tenemos las herramientas en todo lo que es la gramática fotográfica, en todo lo que es el lenguaje visual, y eso es lo que tenemos que estar utilizando, eso es lo que tenemos que estar aprovechando. ¿Está? No quedándonos simplemente en estas cuestiones. Así que bueno, creo que estamos ante un momento importante que viene creciendo y va a seguir creciendo, ¿eh? Muchísimo. Pero creo que estamos ante un momento muy interesante, un momento muy importante donde vamos a poder expresarnos visualmente de una manera particular. Tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que ponernos a desarrollar, a ver cómo lo vamos a hacer. De qué manera nos vamos a expresar en este mundo que se está visualizando cada vez más, se está haciendo cada vez más dentro de lo que es la cultura visual, se utiliza mucho más lo visual que lo hablado, que lo escrito. Entonces, bueno, es nuestro momento, el momento de los fotógrafos, pero tenemos que aprovecharlo. Y para aprovecharlo tenemos que conocer todos los recursos y herramientas con las que contamos en nuestra fotografía. ¿Bien? Ok, muy bien, gente. Antes de pasar a nuestras preguntas y a nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras charlas y nuestros debates, quiero invitarlos. Mañana está empezando el taller de fotografía de productos, taller online de fotografía de productos. Ya se van terminando los talleres online, así que más vale que aproveches. ¿Por qué te digo que se están terminando? Porque, bueno, si Dios quiere, ya estamos trabajando para que en fin de octubre, noviembre, voy a estar en República Dominicana. Estamos viendo fechas para Guatemala, Estados Unidos, o sea que quiere decir que ya empiezan a traer los viajes y ya estos talleres online van a ir mermando. Así que bueno, fin de semana 27, 28, 29, ya mañana comienza el taller online de fotografía de productos. ¿Está? Un taller donde vamos a estar trabajando el tema de la teoría y el tema de la práctica. ¿Bien? Viernes y sábado es teoría. Vamos a ver composición, iluminación, vamos a hablar sobre todos los aspectos y la problemática que tiene la fotografía de productos o publicitaria. Y el día domingo tenemos práctica. Vamos a estar haciendo fotografías, como les decía, de alfajores, chocolates, y vamos a estar también haciendo algo de botellas, vamos a estar haciendo algo de anillos. O sea, hay un buen movimiento. Toda la información la tenés ahí abajo donde dice gustavopomarfotografía.com. Entras en mi página web y vas a tener toda la información del taller, costos, el temario, la modalidad, todo cómo va. Muy bien. Vamos a meternos ahora en las preguntas, las opiniones, lo que cada uno piensa al respecto, que eso es una parte que a mí me interesa mucho porque entramos un poco en el debate y todas estas cuestiones. Diego Linares dice, tenemos que aprender a contar historias y no a hacer fotos bonitas. La primera opción resalta la belleza. Está muy bueno, esto me gustó, el tema de aprender a contar historias y no sentarnos solamente en fotos bonitas, sino, a ver, no quiere decir que la historia tenga que ser algo feo, pero
Me parece que es mucho más interesante cuando una foto cuenta una historia que cuando simplemente te muestra algo. Está bueno. Ah, mira mi amigo Antonio Guerra desde Aguascalientes. Un gusto saludarte, Tonito. Bueno, Carlito, saludos de Federación Entre Ríos, Chubut, muy bien, muy bien. De Ángelo Paul, abrazo desde Perú, maestro, gracias de Ángelo, un abrazo para vos. Paruriel García, ¿cómo puedo pagar el curso por Western desde... Bueno, a ver, escribime, Paruli, por privado. Escribime ahora cuando terminemos por privado y vemos a ver cómo se puede hacer. Bien, bien. Vamos con los comentarios, vamos con las preguntas, vamos con las opiniones de lo que están pensando. Yo sé que es un tema que por ahí no se habla nunca, el tema de la cultura visual entre los fotógrafos, es como si fuera algo, ¿por qué deberíamos hablar de esto? ¿Está? Este, y es parte de nuestra esencia, es parte de lo que estamos viviendo y lo que hacemos. Entonces, pero sí me parece que es importante que nos pongamos en serio con esto, sobre todo para no desaprovechar esta oportunidad. No desaprovechemos esta oportunidad. Estamos en el mundo de la imagen, en la era de la imagen, que ya empezó hace unas décadas atrás. Y todo se mueve a través de fotografía y cada vez va a ser mayor todavía. Entonces, en todo ese mar de imágenes no te puedes perder, no te puedes ahogar. ¿Cómo vas a ser reconocido? ¿Cómo vas a ser apreciado? ¿Cómo vas a ser consumido? Porque algunos dicen, viste que hay gente que le agarra el ataque de ¿cómo se dice? De humildad y se te clava en ese tema, viste, de que no, pero yo no quiero ser reconocido ni nada. ¿Para qué haces fotos? No, porque mis fotos trato de transmitir mensajes. Bueno, entonces, ¿cómo vas a ser de alguna manera reconocido o cómo vas a ser de alguna manera interpretado, leído? ¿Cómo vas a servirle a alguien tus fotos si no la van a ver? ¿Por qué no la van a ver? Y porque no le interesa a nadie, porque está fuera de lo que es la comprensión de esto. Acuérdense que una de las cosas que es fundamental en esto es el hecho de que las imágenes visuales que tienen éxito son aquellas que se las puede interpretar satisfactoriamente. Y el cerebro tiene muchos recursos para interpretar. De eso se tratan todo lo que hemos aprendido de la Gestalt, todo lo que hemos aprendido de un montón de consejos o reglas visuales. Bueno, de eso se trata. Cristian Gómez dice, estoy aprendiendo fotografía, me enganché tarde al vivo, ¿por dónde debo empezar a leer para aprender a contar una historia? ¿Por dónde debo aprender a leer para aprender a contar una historia? Bueno, lo que estábamos hablando, Cristian, era sobre el tema de la cultura visual, ¿no? Pero bueno, no podemos ponernos a querer contar una historia si no sabemos escribir correctamente. Entonces, la primera parte es empezar a aprender a escribir, que ahí tiene que ver todo lo que estamos hablando de composición, de iluminación, de técnica. ¿Estamos? Para ver cómo me voy a expresar. Claudio Mirale dice, en mi opinión la fotografía es como la ropa para ir a una fiesta o a un evento, habla de tu marca y de tus productos. Claro, bueno, viendo desde un punto de vista empresarial, sí. Sí, necesitas un tipo de fotografía muy puntual, de una cierta calidad, que va a denotar cuál es tu posicionamiento en esa fiesta que sería el mercado. ¿Está? O sea que está bien, interesante. Marco Leguizamón dice, ¿cómo se define un estilo de fotografía? Me preguntaron y dije que no tenía un estilo totalmente definido. ¿Es bueno o malo? Marquitos, a ver. Yo creo que hablar de un estilo de fotografía, por ahí, no sé si tiene algún sentido, qué sé yo. Uno puede ser general, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿y cuál es tu estilo fotográfico? Bueno, fotográfico. Mira, yo me manejo generalmente en lo que es el claroscuro, punto. Pero si vos te pones a pensar, no estás diciendo nada. El estilo fotográfico, siempre hemos hablado de que el estilo, ¿qué es? Es una prolongación de tu personalidad. Piensen que hay gente que tiene estilo para vestirse, para caminar, para manejar. ¿Está? O sea que el estilo es una prolongación de tu personalidad, de quién sos vos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que
nuestro estilo debería ser algo apreciado por el hecho de la forma en que tenemos de expresarnos. Pero el tema de no adherir a un estilo, ¿y de qué estilo vas a hablar fotográficamente? ¿Qué? ¿Vas a decir minimalismo? ¿Vas a decir qué? Yo no. Tengo mi estilo, punto. Pero de ahí en más, no te hagas mucho problema tampoco. Vigo Pelo, ¿dónde podemos leer sobre el tema? Las diferencias miradas del lenguaje visual actual. Ojo que hablo de leer y no un tutorial. Y la cultura visual. Mira, hay un libro muy interesante que se llama Introducción a la cultura visual y que es el autor, te digo enseguida. A ver si lo encuentro. Está muy interesante. El autor es Nicolás Mirzoeff. Nicolás Mirzoeff es Introducción a la cultura visual. Un poquito pesado, pero está muy bueno. Cómo define, cómo se expresa, cómo manifiesta toda esta cuestión, está muy bueno. Con respecto a todo esto de la cultura visual. Pero sí tengan en cuenta que necesitamos hacer algo. Más allá de quejarnos porque, uy, todo el mundo saca fotos, o cualquiera saca fotos, o cualquiera hace que yo, necesitamos eh, necesitamos hacer algo, necesitamos ver sobre esto, sobre lo que es hoy en día la cultura visual. Porque hay un montón de gente que está produciendo imágenes. Y hay gente que tiene conocimiento visual, tiene conocimiento estético, porque ha estudiado algo afín, nunca estudió fotografía, pero hoy la tecnología le permite resolver un montón de cuestiones técnicas. Así que esa persona está haciendo imágenes muy interesantes, está haciendo imágenes muy impactantes, con una lectura muy particular, y no es fotógrafo. Entonces, atenti que necesitamos hacer un cambio en lo que es nuestra forma de mirar. La parte de técnica y tecnología es algo que tenemos que saberlo y manejarlo al 100%, punto, pero no termina ahí la cosa, ahí recién empieza. Lo que necesitamos es desarrollarnos en este tipo de miradas. Quería hablar de esto porque me parece interesante esto de la cultura visual, me parece que tenemos que profundizar en esto. Es lo que va a ser la transformación y es lo que va a cambiar nuestra fotografía y es lo que nos va a dar una mirada muy nueva. Vamos. Orwas dice el poder de la observación. Perfecto. Sí, sí. Francesca Dermini, es el caso de los diseñadores gráficos. ¿En qué sentido, Francesca? A ver en qué sentido es el caso de ellos, los diseñadores gráficos. Sí, bueno, en cierta manera sí, porque tienen que comunicar, pero nosotros también tenemos que comunicar a través de lo visual. Francesca dice, los diseñadores han tomado un vuelo extraordinario. Sí, 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 en cierta manera sí. Y creo porque, bueno, lo visual se ha hecho muy importante, se ha hecho, digamos, de alguna manera imprescindible y lo están aprovechando. Por eso creo que nosotros no lo estamos aprovechando. Nosotros estamos dando por sentado que la comunicación la hacemos mostrando algo y ahí es donde nos estamos equivocando. Necesitamos empezar a trabajar con un tipo de imágenes que no sea lo obvio, no sea lo fácilmente así mostrable, pero que sí pueda ser interpretada. La palabra clave en la fotografía, yo siempre lo he hablado así, lo he enseñado de esa manera, es la interpretación. Nosotros a la hora de crear una imagen vamos a interpretar lo que vamos a fotografiar. Nuestro espectador a la hora de entender nuestra imagen la va a interpretar también. Francesca dice, ¿por qué han realizado historias desde la fotografía y ahí aplican conocimientos que adquirieron durante la carrera?
Sí, bueno, ahí tenés un montón de diseñadores. Yo conozco algunos diseñadores que meten la pata de una manera tremenda porque piensan que pueden hacer cualquier cosa. Pero los diseñadores gráficos, a través de las materias que han sido educados, historia del arte, morfología, comunicación, semiótica o semiología, todo ese tipo de cosas, tienen un montón de herramientas visuales para expresarse increíbles. Después, hoy en día, con algunos teléfonos bien modernos, con muy buena calidad y con algunos dispositivos que hay ahí tranquilamente a la venta, que son muy simples, muy económicos de luces y de cosas, y los tipos se largan a hacer cosas y hacen eso. Interpretan en función al cliente. La parte que estamos nosotros muy pendientes es de hacer fotos bonitas como hacen los demás, pero no interpretamos a nadie. Entonces no podemos meternos en este tema del lenguaje visual porque no interpretamos. ¿Cómo queremos que interpreten nuestras fotos si nosotros no interpretamos la necesidad? Marta Caballero dice, agudizando el ojo fotográfico a través de la práctica. Yo diría que primero a través del conocimiento, Marta, que es fundamental. Porque la práctica, vos acordate una cosa, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto que yo digo, pero vos con la práctica no vas a aprender. La práctica te sirve para validar conocimiento. Vos primero desarrollás el conocimiento, tenés la información te permite analizarla y desarrollar el conocimiento. Eso va a hacer que después lo lleves a la práctica. ¿Para qué? Para ver si el conocimiento es real y te da el resultado esperado. Pero no se aprende con la práctica, se aprende con el conocimiento, con la información, con el estudio. Diego Linares dice, Gustavo, ¿sabes qué pasa? Que por ahí te enseñan de forma desordenada, pero muy pocas personas tienen la capacidad de explicar las cosas ordenadas. Digo por los profesores de fotografía. Es que el tema es que no se entiende de metodología fotográfica. Entonces ahí es complicado enseñar. Si vos no entendés de metodología fotográfica, lo que vas a hablar es de técnica. Ok, perfecto. Y después andá a la buena de Dios. Yo he escuchado en escuelas de fotografía medianamente importantes el tema de que, bueno, vos tenés que hacer fotos de tal cosa, mirá cómo la hacen otro y vos hacelo igual. Tremendo, ¿eh? Entonces, por ahí no va la cosa. Ténganlo en cuenta que por ahí no va la cuestión. Necesitamos desarrollar nuestra forma de fotografiar a través del lenguaje fotográfico, del lenguaje visual, con todas las herramientas que tenemos ahí, para que en esta nueva cultura visual nuestras fotografías tengan un encaje, ¿tá? Puedan, digamos, desarrollarse, puedan ser interpretadas, podamos tener un relativo éxito. Cuando hablo de éxito no estoy hablando de ser famoso, triunfar, todo eso no. Estoy hablando de que nuestras fotos puedan cumplir con el cometido por las cuales fueron hechas. O vender, o protestar, o embellecer, o impresionar, o generar algo. Gustavo Ibarra, yo creo que la práctica solo sirve para que conozcas tu cámara, al menos fue mi caso, saber de cuánto es capaz de rango dinámico, en diferentes unidades de luz, etc. Cada cámara es diferente en ese sentido. Sí, es una parte, la práctica es una parte de conocer eso, ¿no? Eh, es una parte de esa. Pero también te sirve para practicar conocimientos de composición, de iluminación, de toda una serie de cuestiones. Está bueno en la práctica, no es que no hay que practicar. Lo que siempre digo es que no creas que vas a aprender simplemente practicando. ¿Ok? Marta dice, me ha pasado que por querer contar la historia en las capturas el cliente no ha quedado satisfecho. Es que necesitamos hacer una buena lectura del cliente, Marta, y necesitamos hacer una buena interpretación de su necesidad. Aquellos que nos dedicamos a la fotografía profesionalmente tenemos que entender que el cliente tiene una necesidad y nosotros tenemos que traer algún tipo de solución visual a través de todo el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que su producto o su recuerdo o lo que sea, de alguna manera sirva o solvente su necesidad. ¿Estamos? Ese es un punto importante. Necesitamos interpretar cuál es la necesidad de nuestro cliente y cómo él interpreta
cómo él interpreta lo visual. Necesitamos tener un contacto muy fluido, muy de saber quién es él, qué le gusta, lo que sí, lo que no, por qué, de qué manera y cómo nosotros podemos brindarle ciertas soluciones. Y después tener recursos para expresarse. Porque, digamos, yo mis fotos no las voy a hacer todas iguales, sino voy a ver la necesidad que tiene mi cliente y de ahí voy a ver con qué recurso me voy a manejar. ¿Mm? Vi Martín dice, personalmente creo que la imagen te habla y desde ahí yo expreso lo que siento a través de la imagen. ¿Eso es contar una historia? Contar una historia básicamente es dar el primer paso al espectador, darle la sustancia, la materia, el primer paso para que él en su cabeza cree toda una historia con lo que está viendo. Que se identifique con eso y que pueda comprender a través del clima, la atmósfera que generamos, los elementos que hay dentro de la imagen, cómo están dispuestos, todo eso, lo que el autor quiere expresar. ¿Está? Y él después hará su interpretación de eso. Pero contamos una historia cuando nosotros tratamos de que los elementos, las personas, los objetos, las cosas que están ahí, tengan una relación determinada y creamos un clima, una atmósfera particular que sería, atento, y eso es una parte de la iluminación, esa atmósfera que creamos, esa sensación que producimos, sería la que estaríamos viviendo en el momento de esa imagen. ¿Está? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos representando un momento triste. La tristeza a niveles lumínicos, ¿cómo es? ¿Clara o oscura? Y es oscura, hermano. Es como que te apagaron la luz, ¿viste? Cuando vos estás triste, cuando estás mal, cuando estás deprimido. Entonces yo no puedo poner un tipo con cara así de triste y tener toda esta luz. ¿Ok? ¿Cómo sería ese momento? Bueno, vamos a tratar de a través de eso. Por eso hablamos de que el fotógrafo transmite a través de sus vivencias, de su conocimiento, de su experiencia, de lo que vive, de lo que cree, de lo que piensa. ¿Estamos? Por eso toda esa parte es fundamental. Pero contar una historia es, eh, digamos, la utilización de elementos, lugares, personas, situaciones, cosas que se relacionen entre sí en un tema determinado y con una atmósfera, una iluminación, crear una sensación dentro de la imagen que al espectador le permitan entender algo puntual de eso. La interpretación del espectador tendría que venir de una manera, vamos a decir, subjetiva. ¿En qué sentido? En que él está de acuerdo con que la situación sea así o no, o él la viviría de otra forma, pero sí comprende la situación. Interpretar quiere decir que él va a entender la situación. Ahora, yo puedo estar hablando de, qué sé yo, no sé, lo malo de vivir y lo feo y lo triste y qué sé yo, y él puede decir, no, yo tengo una vida, una visión positiva de la vida, yo entiendo que estarás pasando por un mal momento, qué sé yo, pero yo tengo una visión positiva de la vida. Entonces eso es lo que yo interpreto. Punto. Yo no pretendo que todo el mundo piense lo mismo que yo. Lo único que pretendo con mis fotos es que entiendan lo que quise transmitir. Después interpretenla. Por eso decimos que una fotografía debería tener una sola lectura, pero muchas interpretaciones. Cada uno interpreta lo que quiere o lo que puede. ¿Mm? Marcos Leguizamón dice, yo comencé hace unos años en la fotografía, lo hice en la rama deportiva. Me sirvió mucho conocer el fútbol, por ejemplo, porque lo jugué. Exactamente, es muy bueno eso. Es fundamental conocer el contexto para saber de qué manera encarar esa historia que queremos contar. Y sí, mira, muchas veces si no hemos atravesado por esa situación o no tenemos algún tipo de experiencia de primera mano o muy cercana, es muy difícil, porque vos lo haces desde un punto lejano. Y ese, por ejemplo, es el compromiso que tiene el artista con el arte. De contar las cosas que piensa, que cree, que vive y que tiene una mirada particular. ¿Está? Francesca Armini dice, un banco en solitario en una plaza en otoño solo podría ser el punto para esperar a alguien, por ejemplo. Pero también te habla de soledad. También te puede hablar de que alguien se fue.
Pero la esencia, ¿cuál es? Otoño, un banco vacío en una plaza. Habla de que alguien no vino, o se fue, o la soledad, o la espera. ¿Está? El tema es que yo le dé material, le dé sustancia al espectador de mi foto para que le interprete y de ahí en más se haga su historia en su cabeza. Esa es una parte fundamental en esto. Hola Eric, un gusto saludarte en Instagram. Muy bien, gente. Eh, Tenemos mucho por andar con respecto a esto. Tenemos mucho por desarrollar, por buscar, por leer, por crecer, por analizar con respecto a todo esto de la cultura visual. Esto no digo que recién está empezando, es algo de siempre, pero el golpe que ha pegado en estos últimos 15 años es muy grande. Es muy grande. Y creo que tenemos que aprovechar la volada. Yo siempre estoy en esa cuestión, ¿no? De buscar oportunidades. Cuando por ahí me dicen, no, estamos en una crisis, qué bueno, digo, vamos a ver cómo podemos aprovecharla, por dónde nos podemos meter, qué podemos hacer. O sea, a ver, vamos, ¿no? Aguante que no es que la vida es un bajón solamente. Entonces, bueno, creo que estamos en una oportunidad muy interesante. Y todos aquellos que se quejan de que, ay, todo el mundo saca fotos, no sacan el trabajo, papá, son todo mediocres, olvídate. Sí, sí, es un fotógrafo mediocre, porque o sea, vos no te puedes estar quejando de eso, tenés que estar viendo cómo desarrollás esa visión nueva, ese tipo de fotografía, qué te está faltando, qué estás necesitando y vamos por eso. Tiene que ser así. Francesca Armini, si no pensás que la publicidad es lo que más ha aprovechado esta cultura visual, siempre, siempre. Mis fotos están construidas desde la publicidad. Yo tengo una carga muy fuerte, hace más de 20 años que me dedico a hacer fotografía publicitaria. Y funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque he aprendido y aprovechado a utilizar muchísimo el lenguaje visual. Eso es lo que hace la publicidad. Simplemente eso. ¿Está? Utiliza el lenguaje visual y lo exprime a mango. Entonces, atento con eso. Atento con eso. Porque podemos utilizar los mismos códigos, pero no para expresar la venta de productos. O sí, también, pero lo que voy es que si no te dedicas a esto, bueno, puedes utilizar todos los recursos de la fotografía publicitaria, pero no para vender productos, sino para vender una idea, para vender un concepto, una historia. Adriana dice, Claudia Gallardo, ¿cómo va? Adriana, muy interesante tu mirada, como siempre, vale la pena escucharte. Gracias, Adriana. Diego Linares, un ejercicio que vos me enseñaste me sirvió para visualizar lo que quiero contar. Bueno, interpretar, visualizar y representar. 3 puntos claves. 3 puntos claves, ¿está? Así que bueno, hay mucho por recorrer. Ojo, ojo, no nos olvidemos de desarrollar nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje técnico. ¿Estamos? La técnica es fundamental, si no estamos al horno. Vos podés ser un gran pensador, un filósofo, ¿me entendés? Pero a la hora de hacer una foto, te sale una foto carné. No. Vamos con eso, vamos con toda la parte de técnica, de iluminación, de composición, de manejo de cámara, de edición, todo eso es fundamental. Y también nos metemos en la parte de comunicación, y también nos metemos en la parte de estética, y también empezamos a desarrollar toda esta idea de la cultura visual, porque estamos inmersos, somos protagonistas de la cultura visual. Los fotógrafos somos protagonistas de primera línea en la cultura visual. Y no todos los fotógrafos están entendiendo cómo la tecnología nos ayuda a desarrollar imágenes que penetran en esta cultura visual y que tengan digamos, su impronta, su impacto. Una de las cosas que yo hablo constantemente y muchos de ustedes me han escuchado es que hoy en día una fotografía tiene que tener impacto visual. ¿Está? ¿Por qué? Porque si no tiene impacto visual, nadie se va a detener a ver tu fotografía. Punto. Y si nadie se detiene a ver tu fotografía, ¿cómo va a entender el mensaje? ¿Vamos? Entonces, atento con eso. Una de las cuestiones que son claves y fundamentales en esto es el hecho de decir, bueno,
cómo voy a desarrollar esto, cómo voy a plasmarlo, cómo voy a utilizar todo esto, cómo voy a generar un impacto visual en mis fotos. Bueno, el lenguaje visual te permite ese tipo de cosas. Oswald dice, porque solo hacen fotos para hacerla, para salir del paso. Y es muy probable que sea para eso. ¿Está? Francesca Armini dice, te tiene que mover el piso y pegar fuerte. Exactamente. Y tenemos muchos recursos para hacerlo, ¿eh? No simplemente el golpe bajo, hay un montón de recursos. No los estamos conociendo, entonces no los estamos aplicando. Gran problema. Ya vamos a hablar del impacto visual. Lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿eh? Hoy estamos ya en el programa 80 casi, ¿eh? Pues tendría que fijar, si no es 79 es el 80 de las charlas publicadas. Debemos estar en más, pero bueno, de las que están publicadas y registradas de Charlando de Fotografía en Temática, ya llevamos cerca de 80 charlas. Así que vamos a tener que armar algún festejo, alguna cosa, ¿eh? Cuando lleguemos a las 100. Lleguemos a las 100. Gente, bueno, muchas gracias por estar ahí siempre presente, muchas gracias por acompañarme, como siempre lo hacen, la verdad que son unos genios ahí incondicionales. Gracias a la gente ¿se llama? Instagram, que se nos ha empezado a unir, que empezamos a transmitir también por Instagram. Y creo que tenemos que activarnos en este tema del lenguaje, la cultura visual, porque es lo nuestro. Y en esto tenemos que movernos bien. Les mando un abrazo muy grande. Sigan adelante con esas fotos. Cuídense y si Dios quiere nos vemos la semana que viene en una nueva charla de fotografía entre Mate y Mate. Hasta luego, gente.